Correcto. Muy bien, muy buenos días, doctor, muy buenos días, jóvenes. Bueno, Eh, Nuevamente agradezco la oportunidad que me da el doctor Sangay de poder compartirles esta información muy relevante y muy importante, ¿correcto? Bien, el día de hoy vamos a revisar lo concerniente a lo que es la farmacodinamia, la variabilidad biológica y la farmacogenética, que son temas muy importantes y se relacionan entre sí, ¿no? En búsqueda, pues, más adelante de una terapia individualizada, ¿no? Y muy relevante para la fase clínica. Pero para ello es necesario, pues, recordar unos conceptos breves nada más referente a la farmacodinamia. Ya ustedes la semana pasada, cuando han estado desarrollando a la farmacología en sí como un todo, veían dos partes importantes, ¿no? La farmacocinética, que era pues todo este proceso donde el fármaco se absorbía, distribuía, metabolizaba y excretaba, y la farmacodinamia, que ya viene a ver específicamente de la acción de los fármacos dentro del organismo. Lógicamente, este fármaco tiene que buscar un receptor, ¿sí? O una diana molecular o diana farmacológica, la cual va a desencadenar, pues, mecanismos de acción, ¿no? Va a desencadenar mecanismos de acción, produciendo, pues, un efecto beneficioso en el organismo. Ahora, como les mencionaba, pues existen varias fases. El doctor hablaba muy bien de una fase biofarmacéutica, donde se deberían considerar ciertos parámetros para que este fármaco sea elaborado en una determinada forma farmacéutica y cumpla su objetivo, ¿no? Entonces, esta fase biofarmacéutica involucra, pues, desde la prescripción del fármaco, este fármaco que en su respectiva forma farmacéutica o el principio activo tiene que ser liberado, ¿sí? Entrar en disolución y posteriormente pues ingresar al organismo. Ya hablamos que, por ejemplo, en la absorción ya se encuentra pues en sangre, esta misma se distribuye, se metaboliza y se excreta. Pero en esta oportunidad, una vez que el principio activo está totalmente libre, sí, hay un proceso de interacción entre este principio activo y su receptor para desencadenar un efecto farmacológico. Pero a la vez, ese receptor forma parte, por ejemplo, de las dianas moleculares o dianas farmacológicas. Estas dianas moleculares o dianas farmacológicas son estructuras celulares que por lo general son proteínas, ¿correcto? Son proteínas muchas veces transmembrana que van a desencadenar ciertos eventos, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, podemos tener también algunas macromoléculas como lípidos, podemos tener también cadenas como ácidos nucleicos, conforme teniendo en cuenta pues que las dianas moleculares están distribuidas por todo el organismo. Estas dianas moleculares, como bien le mencionaba, pues pueden ser receptores, ¿correcto? Pueden ser moléculas portadoras o transportadoras o carriers. Pueden ser canales iónicos que son activados por cierto voltaje y también pueden ser algunas dianas pues muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en los receptores tenemos al grupo pues de canales iónicos que son activados por ligandos, o sea, por uniones. Hay receptores acoplados a proteínas G, que son proteínas transmembranas complejas. Hay receptores que son enzimas, como la tirosininasa. Hay receptores ligados al ADN. Recuerden que no todo se da a nivel de membrana citoplasmática, ¿no? Sino también se puede dar a nivel del núcleo. También tenemos las moléculas portadoras como cotransportadores o antitransportadores, dependiendo la gradiente de concentración o dependiendo también la energía que utilizan. Están los canales iónicos y las dianas peculiares como iones metálicos, proteínas del surfactante y los contenidos gastrointestinales, ¿no? Que también van a trabajar a ese
a ese nivel cierto tipo de fármacos. ¿Qué son los ligandos? Un ligando no viene a ser más que una unión que se da entre el fármaco y su respectiva diana molecular, ¿correcto? Entonces, el fármaco se combina con la diana molecular, ojo, cuya diana molecular es muy específica, es decir, no todo principio activo se une a cualquier diana molecular. Y una vez que ésta se une, va a desencadenar ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo, puede actuar como un agonista completo, cuando puede actuar como un agonista parcial, inverso, o también puede actuar como un antagonista. Ya vamos a ver más adelante que el término agonista o antagonista está relacionado pues a la afinidad y actividad intrínseca que se puede dar gracias a este ligando. Muy bien, esta molécula se une a su diana molecular, ¿correcto? El término ligando solamente indica la unión, más no qué va a suceder después. Lo que me indica qué es lo que sucede posterior al ligando es la actividad agonista, antagonista, entre otras, ¿correcto? Muy bien, cuando este fármaco se une al receptor, por lo general es reversible, pero dependiendo el tipo de enlace que está formando, el tipo de ligando que está formando. Por ejemplo, si hablamos de un enlace reversible, será un tipo de enlace iónico. Ya ustedes ya conocen las terminaciones de los tipos de enlace por el curso de química. Pueden haber fuerzas de Van der Waals, ¿correcto? Pueden haber puentes de hidrógeno, ¿sí? O pueden ser interacciones hidrófobas, ¿correcto? Pero cuando hay un enlace covalente, que es uno de los más fuertes, por lo general esta unión o este ligando es del tipo irreversible. ¿Qué propiedad tienen los ligandos o las uniones? La afinidad, que simplemente es la tendencia de unión a un receptor, pero a un receptor específico, ¿correcto? Ustedes recuerdan mucho, tal vez, dentro de su curso de biología, cuando se veían, bueno, en biología, en bioquímica también, cuando veían pues la unión de enzima-sustrato, ¿sí? Esto es muy parecido, ¿no? El modelo de llave y cerradura, esto es muy parecido, ya que el fármaco sí tiene algunas estructuras químicas que pueden ser pues radicales alquílicos, que pueden ser grupos funcionales, los mismos que se unen a su respectivo sitio de acción o diana farmacológica y desencadenan pues actividades. Lo que ocurre posterior de la afinidad después de la unión es la actividad intrínseca. ¿Qué es la actividad intrínseca? Es la capacidad de un solo complejo fármaco-receptor, sí, que se va a traducir como una respuesta. Esta respuesta es que se desencadene un efecto o simplemente que bloquee al receptor para evitar un efecto negativo. Pero asimismo hay una propiedad que se denomina eficacia. Y la eficacia está relacionada con la cantidad de receptores que van a ser ocupados, ¿sí?, por este fármaco, ¿no? Y lógicamente la capacidad para evocar una respuesta producto de la unión del fármaco con su receptor. El receptor puede ser de múltiples tipos, ¿correcto? Por ejemplo, ahí nosotros estamos viendo un receptor transmembrana, ¿correcto? Es un receptor transmembrana. Esta proteína transmembrana en este caso va a tener un sitio de acción donde se va a unir un determinado fármaco y va a desencadenar una acción. Por ejemplo, ahí vemos una macromolécula celular, ¿no? Ya estamos viendo que es de naturaleza proteica, que interactúa, ojo, con un fármaco específico, ¿ya? Ahí está la especificidad. Y al unirse a este receptor desencadena un conjunto de reacciones a los cuales nosotros lo conocemos con el nombre de mecanismo de acción. Me dice, es el elemento diana.
al que se une el fármaco para producir una respuesta biológica y tiene una función integradora de una información amplificadora de señales. Es decir, va a desencadenar una cascada de reacciones que conlleven, ¿sí?, en este caso, a aliviar tal vez algún dolor o a curar alguna enfermedad, ¿sí?, o tal vez a tratar, pues, de regular alguna función en el organismo. ¿Qué características tienen estos receptores? ¿Correcto? Los fármacos se unen al receptor para producir la acción. Los receptores se ubican por lo general a nivel de la membrana celular. También se pueden ubicar, ¿sí?, en la parte intracelular. Posiblemente también podrían actuar en alguna organela citoplasmática e inclusive podrían actuar a nivel del núcleo, ¿no?, lógicamente de la célula. Suelen ser proteínas que contienen un lugar de reconocimiento específico para cada uno de los fármacos, ¿sí? Lo mismo que van a desencadenar un conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, que van a conllevar, pues, por ejemplo, a un efecto, como en este caso, miren, una vasodilatación. Asimismo, yo tengo acá el proceso, por ejemplo, de un agonista receptor. Ya van a ver que los agonistas se unen, tienen actividad intrínseca, es decir, desencadenan un efecto cuando ocurre este ligando. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el esquema donde se observa claramente la acción de un agonista con un antagonista. ¿Cuál es lo usual? Lo usual es que el fármaco se una al receptor y desencadene una actividad. Eso es lo usual. Pero, dependiendo si produce o no actividad intrínseca, podemos observar lo siguiente. Por ejemplo, miren, si el fármaco se une al receptor y desencadena una actividad, entonces se le llama agonista. Eso se le llama actividad intrínseca. Pero si en este caso el fármaco lo único que hace es bloquear al receptor, impidiendo que otra sustancia desencadene un efecto negativo, a eso lo vamos a llamar antagonista. Eso lo vamos a ver al detalle en un momento. Los receptores, como ya hemos mencionado, tienen lo que se llama la especificidad, ¿no? Respuesta de las células, me dice, de un determinado tejido a los agonistas, ¿ya? A los agonistas, o sea, hay actividad intrínseca, por lo tanto hay un efecto beneficioso. ¿Qué actúa sobre el mismo, me dice, sobre el mismo tipo de receptores? Bueno, los agonistas que actúan sobre el mismo tipo de receptores, ¿no?, van a seguir siendo las mismas. La sensibilidad, en este caso, tiene que ver, pues, con las acciones intensas que se puede evidenciar a una dosis muy baja, ¿no? Me dice, la energía para la respuesta no la proporciona la droga o el complejo droga-receptor, sino que en este caso sí se da un sistema de amplificación. ¿Conforme? Y la selectividad, que tiene mucho que ver con las respuestas en las cuales intervienen los receptores, ¿no? La selectividad tiene que ver con la respuesta que va a tener el receptor ante alguna sustancia que lógicamente tenga algún, puede ser ahí un grupo funcional al cual reconoce, ¿sí?, y este se va a activar por tal motivo. Por ejemplo, nosotros podemos tener el caso del alcohol, ¿no? Por ejemplo, cuando uno bebe etanol, lógicamente hay receptores que se van a saturar a nivel hepático. Sí, lógicamente nosotros tenemos algunas enzimas que son, por ejemplo, las deshidrogenasas, que se van a encargar de eliminarlas. Pero da el caso que algunas personas de manera, bueno, por X motivos, consumieron pues metanol y estos saturan al mismo receptor. ¿Por qué? Porque el receptor reconoce grupos hidroxilos,
satura el receptor con grupos hidroxilos. Entonces el receptor, como tiene la selectividad por grupos hidroxilos, acepta a cualquiera de ellos, ¿no? Acepta a cualquiera de ellos. Ahora, si es que este receptor está saturado con metanol, ya ustedes saben que de acuerdo a los protocolos para intoxicación con metanol, se le da pues a consumir etanol, porque ahí va a haber un sistema de competencia de estas sustancias por el receptor y va a desplazar, ¿sí? El etanol desplaza el metanol, ¿no? Y esto se elimina ya por otra vía o por otro mecanismo xenobiótico, ¿no? Donde primero pues ocurrirán reacciones que pueden ser de oxidación, de reducción o de hidrólisis, ¿no? Y posteriormente reacciones de conjugación. Bien, los tipos de receptores que nosotros tenemos, por ejemplo, hay receptores intracelulares, ¿sí? Donde ustedes están viendo que la droga ingresa, ¿sí?, al receptor, pero dentro de la célula, por diversos mecanismos, ¿sí? Hay receptores con actividad enzimática intrínseca, aquellos que donde la droga se une al receptor y desencadena cierto efecto. Tenemos receptores asociados a enzimas, por ejemplo, miren, acá está el receptor, acá tiene una enzima, ¿correcto? La droga se une al receptor y hace que pues, la enzima desencadene algunos procesos bioquímicos. Hay receptores asociados a canales iónicos, ¿sí? Receptores asociados a canales iónicos, como en este caso estamos observando en la figura número 4, ya es un receptor transmembrana, ¿sí?, donde por la acción de esta droga hace pues que estos canales se abran, permitiendo la entrada o permitiendo la salida pues de ciertos iones, ¿no?, que pueden ser calcio, puede ser cloro, potasio, sodio, etcétera, ¿no? Pero también tenemos receptores asociados a proteínas G, ¿no? Por ejemplo, estas son un poco más, son específicas, sí, pero a la vez, miren, la droga se une al receptor, el mismo desencadena la unión a la proteína G, lo mismo que a la vez pues va a desencadenar cierto evento dentro del organismo. Por ejemplo, miren, acá nosotros tenemos un receptor asociado a un canal, ¿no? Por ejemplo, ahí está el extracelular, el intracelular, ahí está el ligando, se va a dar la unión del fármaco con su receptor y esto va a desencadenar la apertura o el cierre del canal, ¿no? La apertura o cierre, por lo general la apertura para este caso que ingrese algún ion, ¿no? Por ejemplo, puede haber un receptor del tipo nicotínico, donde tenemos nosotros al ion sodio, ¿sí? Y en este caso funciona como un agonista, la acetilcolina, es decir, desencadena el efecto, o como un antagonista, simplemente bloquea el becuronio. También podemos tener, por ejemplo, un receptor del tipo GABA, ácido gamma-aminobutírico, donde pues causa la apertura de los canales para el ingreso de cloro, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en algunas benzodiazepinas, ¿sí?, como el diazepam, correcto, donde en este caso el diazepam trabajaría pues como un agonista y como un antagonista del flumazenil. También tenemos aquellos, miren, receptores con actividad enzimática intrínseca, ¿no? Lógicamente, cuando el fármaco se une al receptor, correcto, desencadena pues un conjunto de reacciones. Recuerden que esto activan a la enzima. Y las enzimas son las sustancias indispensables pues para las biotransformaciones, para las reacciones químicas. Esto lo han visto ustedes al detalle en su bioquímica, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí tenemos algunas enzimas que se activan por este mecanismo, como la guanilato ciclasa, la tirosinfosfatasa, la serindreonincinasa, entre otros, ¿no?
También tenemos algunos agonistas, ¿no? Como pueden ser pues péptidos y factores de crecimiento que se activan bajo este mecanismo, ¿no? También tenemos receptores con actividad enzimática intrínseca, o sea, desencadena un efecto muy parecido al anterior, ¿no? Ahí está la misma tirosincinasa. Y tenemos también como agonistas, miren, a la insulina y los factores de crecimiento, ¿no? Muy parecido al anterior. También tenemos el ejemplo de receptores asociados a proteínas G, ¿no? Y sistemas efectores, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que se une el ligando, ahí está, por ejemplo, la proteína receptora, por acá está la proteína G inactiva, y lógicamente esto hace que estos dos se unen, ¿no? Este ligando o este fármaco hace que estos se unan de tal manera que forman pues una proteína asociada a proteína G y desencadene un efecto, ¿no? Efecto efector, ¿correcto? Y genera, mira, unos segundos mensajeros. Cuando nosotros hablamos de los segundos mensajeros, es cuando, lógicamente, la sustancia que nosotros hemos consumido como medicamento, no necesariamente tiene el principio activo que va a causar el efecto esperado, ¿no? Sino que este principio activo lo que va a hacer es desencadenar la liberación de una segunda sustancia. Esta segunda sustancia es aquel que nosotros vamos a llamar pues segundo mensajero. A esta primera sustancia también algunos lo llaman como un profármaco. Es un profármaco porque este va a causar la liberación de una segunda sustancia que entre comillas es el principio activo que va a desencadenar el efecto beneficioso en el organismo. ¿Correcto? Por ejemplo, podemos tener receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, el receptor H1 para la histamina, ¿no? Donde el agonista, o sea, aquel que favorece a la liberación de la histamina es pues la misma, ¿no? La misma histamina, ¿no? Y como antagonista tenemos pues al grupo de los antihistamínicos, ¿no? Al grupo de los antihistamínicos, ¿no? Por ejemplo, una clorfenamina es un antihistamínico. Y el antihistamínico, al ser antagonista, lo único que va a hacer es bloquear el receptor H1 para impedir ya la liberación de esta histamina. Igual, podemos tener receptores muscarínicos, ¿no? Por ejemplo, como agonista tenemos a la acetilcolina y como antagonista a la atropina. Podemos tener receptores beta-1 adrenérgicos, donde el agonista es la noradrenalina y el antagonista viene a ser atenolol. También tenemos receptores intracelulares, aquellos que pueden trabajar, me dice, a nivel del ADN. Y lógicamente a nivel del ADN existen pues cadenas específicas donde va a trabajar este fármaco, ¿no? Y ahí pues es que tenemos a receptores relacionados con glucocorticoides, receptores asociados a estrógeno, receptores asociados a progesterona, ¿no? Por ejemplo, para glucocorticoides tenemos agonistas como la budesonida, tenemos antagonistas como la mifepristona, tenemos receptores de estrógeno como agonistas el etilenilestradiol, antagonistas como el tamoxifeno, receptores de progesterona como la noretinderona y antagonistas como el danazol. Y también tenemos un grupo de dianas moleculares que son proteínas transmembranas, ¿no? Aquellos que están asociados a las famosas bombas. Por ejemplo, tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿No? Eso lo veían de repente en fisiología, ¿no? Por ejemplo, estas también, por acción de cierta sustancia, puede ser que se aperturen o se cierren, pues, estos canales iónicos, ¿no? Igual, directamente canales iónicos, miren, ustedes saben que ahí hay un intercambio entre sodio y potasio, posiblemente, y algunas sustancias que trabajan como transportadores, ¿no? Aquellos que
son proteínas por lo general que se unen o se ligan a cierta sustancia, favoreciendo la entrada de esta sustancia al intracelular, ¿no? Como bien se mencionó, estas pues pueden ser bombas ATPasas, son ATPasas. Me dices, utilizan la energía liberada de la hidrólisis del ATP, ¿correcto? Ahí está el adenosín trifosfato. Utiliza un transporte activo, ¿sí? Requiere del uso de energía, ¿sí? Y para ello, pues, por ese transporte activo, ¿sí? Causa, pues, un cambio de concentraciones en la célula, por ejemplo, gracias a la entrada o salida de sodio, hidrógeno, calcio, entre otros, ¿no? Por ejemplo, tienen la bomba de ATPasa de sodio-potasio. Sodio-potasio ATPasa. ¿Quién lo inhibe? Por ejemplo, la digoxina. ¿Cómo se usa? Como un inotrópico positivo. También tenemos las bombas ATPasas de hidrógeno y potasio, ¿no? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos al omeprazol y tenemos también de uso, pues, antiulceroso, ¿no? De este omeprazol. Si hablamos, pues, de los canales iónicos activados por voltaje, también de la misma manera ya estamos viendo, pues, que se trata, pues, de en este caso de intercambios de iones, ¿no? A favor de la gradiente de concentración, ¿no? Y por lo general me dice que estas dianas son transmembranas, poseen sensores muy específicos que detectan, pues, algún ligero cambio entre la concentración del intracelular y el extracelular, favoreciendo, pues, la entrada o la salida de ciertos iones para poder regular, ¿no?, el potencial de acción. Asimismo tenemos como ejemplos, por ejemplo, en el canal de sodio, que un bloqueador viene a ser la lidocaína, usado como anestésico local, y los canales de sodio cuyo bloqueador es nifedipino, se ha utilizado como antihipertensivo. Y los famosos transportadores o carrieres, ¿no? Estos van a facilitar también el ingreso, que pueden ser iones, pueden ser aminoácidos, pueden ser azúcares, ¿no? Por ejemplo, como lo que sucede entre la insulina, ¿no?, y en este caso la glucosa. Ahí en este caso ustedes saben que la insulina es una cadena de aminoácidos, es una proteína. Lo que hace, pues, es asociarse o ligarse con la glucosa y facilitarle el ingreso a las mitocondrias para que se desencadene el proceso llamado ciclo de Krebs, ¿correcto? Así más o menos es que funcionan esos transportadores. Estos canales, me dice, a diferencia de los canales iónicos, estas dianas moleculares transportadoras solo fijan, me dice, una o pocas moléculas al mismo tiempo, ¿no? Y dependiendo qué es lo que transporten, pueden ser unitransportadores, o sea, transfieren una sola molécula en un determinado tiempo a favor de su gradiente de concentración. Y también puedo tener cotransportadores y antitransportadores, ¿no? Estos trabajan en contra de la gradiente de concentración y se pueden unir a otros iones, ¿correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, miren, a un unitransportador, a un cotransportador que puede ir en contra de la gradiente de concentración, entre otros. Por ejemplo, tenemos un transportador que es el recaptador de la noradrenalina. Si ustedes recuerden que existen, pues, ciertos neurotransmisores que una vez que han cumplido su acción hay un proceso de recaptación, ¿no? Por lo tanto, pues, hay algunos que inhiben esa recaptación, ¿no? Sobre todo podría ser el caso cuando hay procesos de depresión, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos inhibidores como la amitriptilina, que se utiliza, pues, como antidepresivo. Cotransportadores de colina, ¿no?, y sodio. Por ejemplo, tenemos como inhibidores al hemicolinio, ¿sí?, que es de uso anticolinérgico.
¿no? Y un antiportador como el sodio hidrógeno, que tenemos a la amilorida, y su uso es como diurético. Sí, tal vez algunos de ustedes dirán, profesor, pero estos fármacos que usted menciona, posiblemente no lo tenemos dentro de nuestro petitorio, ¿correcto? De nuestro petitorio, pero lógicamente por cuestiones prácticas y por dar algunos ejemplos relacionados, es que se les brindan estos fármacos que tal vez, que en este caso existen, pero no lo tenemos como parte por el momento de nuestro petitorio. Los segundos mensajeros, como les había mencionado, estos lo que hacen es desencadenar un segundo proceso, ¿no? Por ejemplo, me dice una señal se une a una proteína receptora, ¿sí? Se une a una proteína receptora, causa la activación de su dominio citoplasmático, que a su vez se une y activa un receptor. Y se inicia pues el transporte, me dice, hacia adentro de la célula. Eso llamamos una transducción directa, ¿no? Una transducción de señales. Y una transducción indirecta es cuando una señal se une a un receptor proteico, conduce, me dice, a la formación de un segundo mensajero, ahí está, el segundo mensajero, ¿sí? Y luego pues se da un conjunto de respuestas donde se amplifica la señal. Acá es donde aparece el segundo mensajero. Miren, acá se une al receptor, pero este no es el que desencadena la acción, no desencadena el mecanismo, sino que posteriormente desencadena la liberación de una segunda sustancia. A eso llamamos un segundo mensajero, ¿no? Igual, ¿no? Permiten amplificar a nivel intracelular la señal recibida, ¿no? La unión de un ligando al receptor puede generar cientos de moléculas de segundos mensajeros, que a su vez pueden modificar a miles de moléculas efectoras. Ahí es donde se da la amplificación de las señales. Muy bien. También tenemos lo que se llama la interacción entre el fármaco y el receptor, ¿no? Los receptores interactúan con sustancias químicas exógenas. Cuando uno ingiere una sustancia, sí pueden ser fármacos, pueden ser tóxicos, inclusive los fármacos, dependiendo la forma como se administren y la cantidad que se administren, pueden también llegar a ser tóxicos, ¿sí? Los receptores responden a sustancias químicas endógenas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro organismo? Tenemos, por ejemplo, neurotransmisores, ¿sí? Como la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina o 5-hidroxitriptamina, también conocida. Tenemos hormonas endocrinas como la insulina, la tirosina y los estrógenos. Tenemos autacoides, aquellos que se liberan producto de una agresión, ¿no? Por ejemplo, ustedes reciben la picadura de un animal ponzoñoso, inmediatamente se libera histamina. Se da el proceso, pues, en el cual nosotros observamos el color, rubor, tumor, ¿no? Dolor, ¿no? Y lógicamente lo que podemos hacer es administrarle un antihistamínico. Los autacoides pueden ser histamina, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, entre otros. ¿Correcto? Entonces, pero este receptor puede aceptar sustancias tanto endógenas como sustancias exógenas, que pueden ser fármacos o pueden ser tóxicos. Muy bien, tanto las sustancias químicas endógenas como las exógenas se unen al receptor. Cuando se unen al receptor, dice, cuando hay una activación y respuesta, se dice que es un agonista. Pero si hay una asociación y no se produce la respuesta, es un antagonista. Cuando se produce una respuesta, hablamos pues de una actividad intrínseca. Y cuando no hay una respuesta, entonces hablamos que no posee actividad intrínseca, o muchas veces se cataloga con valores que van pues de -1, 0 a +1. Eso lo vamos a ver ahorita. Los antagonismos reducen la probabilidad de que los agonistas se fijen al receptor.
Recuerdan que en el antagonista lo que hacían era bloquear el receptor e impedir que una sustancia X se una desencadenando un efecto negativo, como en el caso de la histamina, ¿no? La clorfenamina, por ejemplo, lo que hace es unirse al receptor H1, bloquear e impedir que se siga liberando histamina. ¿Correcto? Y de acuerdo a eso tenemos a lo que se llama el agonismo, ¿no? Acá simplemente les voy a mostrar de manera breve, por favor, porque esto ya lo hemos venido hablando hace unas diapositivas atrás. Por ejemplo, en el agonismo es la producción de una respuesta mediante la interacción farmacológica con el receptor. Ojo, se une al receptor y produce una respuesta. ¿Correcto? Cuando es un agonista, existe la afinidad, existe la unión, pero a la vez desencadena una actividad llamada actividad intrínseca. Ahora, existen agonistas completos, agonistas parciales y agonistas inversos. Los completos se representan pues cuando hay una máxima actividad intrínseca, quiere decir que hay mucha eficacia de unión a los receptores. Entonces se cataloga con un valor de 1. El agonista parcial significa que hay eficacia, pero no es tan elevada, por lo tanto se cataloga pues, si me dice su actividad intrínseca es menor a 1, ¿sí? Baja eficacia. Inclusive son incapaces de producir la máxima respuesta, así se ocupen una mayor cantidad de receptores. Y tenemos un agonista inverso que tiene la afinidad, se une, tiene una actividad intrínseca, pero el efecto que se produce es contrario a lo que se produciría con el agonista, ¿no? A eso se le cataloga con actividad intrínseca menos 1. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta esos dos términos, ¿no? De afinidad, que es la tendencia que tiene el fármaco a unirse al receptor, y la eficacia relacionado con el número de receptores ocupados. Ocupa la totalidad, es un agonista completo. Ocupa de repente todos los receptores, pero la eficacia no es tan elevada, un agonista parcial. Y ejemplos de agonistas que tenemos son, por ejemplo, receptores, por ejemplo, alérgicos, cuyo agonista total, o sea, hay una máxima respuesta, es con adrenalina. Y un agonista parcial, una respuesta una eficacia no tan elevada con isoprenalina, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, tengo receptor beta-1 adrenérgico, agonista total, la dobutamina. Y agonista parcial tenemos, por ejemplo, el salbutamol. En el caso de los antagonismos, me dice, describe la unión de un fármaco al receptor, o sea, afinidad, ¿ya? Pero impide la aparición de la respuesta del agonista, impide la aparición, bloquea. Por lo tanto, ahí hablamos pues que no tiene actividad intrínseca. Lo que hace solamente ocupar el receptor impidiendo la unión del agonista. Y pueden haber agonistas competitivos, ¿no? Me dice, es un fármaco que posee una estructura química similar al del agonista y van a competir, ¿sí?, por el mismo lugar de unión al receptor. ¿Correcto? Ese es un antagonismo competitivo. En cambio, el no competitivo, me dice, se une a un receptor diferente. Se unen a receptores diferentes y producen, me dicen, directamente una respuesta que antagoniza la respuesta que obteníamos inicialmente del agonista. Por ejemplo, tenemos como antagonista, por ejemplo, al propranolol, ¿sí?, cuyo receptor es un receptor beta-adrenérgico. Tenemos, por ejemplo, la clorfenamina, que ya lo mencionábamos, que tiene un receptor histaminérgico H1. Tenemos a la ranitidina, que es histaminérgico H2, a la atropina, que tiene un receptor muscarínico, al flumazenil, que tiene el receptor ácido gamma-aminobutírico. Ahí están algunos ejemplos de agonistas competitivos. Si hay competitivos irreversibles, ojo, recuerden que la unión de ligando de manera reversible o irreversible está directamente relacionado al tipo de enlace que formen. Por ejemplo, los irreversibles que tienen un enlace covalente, ¿ya? Por ejemplo, el receptor
alfa-adrenérgico tenemos a la fenoxibenzamina, ¿no? Receptor glicina tenemos a la estricnina. Por ejemplo, la estricnina es la sustancia que encontramos en el veneno para las ratas, ¿no? Por ahí tienen campeón y otro veneno para ratas, ¿sí? A estos se le llama estricnina. Miren, receptor glicina y se une al receptor mediante enlace covalente, es irreversible, es por eso que es complicadísimo, pues, en este caso, que estos animales sobrevivan, por lo general mueren. Muy bien, y los agonistas no competitivos, en este caso ya vamos a ver que me dice, los no competitivos ocurren cuando dos fármacos que tienen dianas moleculares independientes, es decir, ¿sí? Diferentes dianas moleculares, producen acciones opuestas, ¿no? Sobre tejido u órganos. Por ejemplo, miren, la adrenalina, cuyo receptor beta-adrenérgico causa aumento de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, si quiero disminuirlo, no voy a hacerlo con cualquier tipo de antagonista, sino uno que trabaje en nivel de otro receptor. Por ejemplo, la acetilcolina trabaja a nivel de otro receptor que es el muscarínico y disminuye la frecuencia cardíaca. La adrenalina, por un lado, receptor alfa-adrenérgico, causa vasoconstricción. Y a nivel de otro receptor, que es el receptor histaminérgico, causa vasodilatación, ¿no? Igual, miren, receptor nicotínico, el becuronio causa aumento del bloqueo neuromuscular. Y la neostigmina, con su receptor acetilcolinesterasa, disminución del bloqueo neuromuscular. También tenemos unos términos, por ejemplo, como el antidotismo, ¿no? Y ya pues para los procesos de antidotismo, en este caso tenemos que buscar la sustancia que va a ayudar a la eliminación de este xenobiótico del organismo, ¿no? Y por acá solo quería hacerles presente, por ejemplo, lo que tenemos con los nitritos y el cianuro. Por ejemplo, el nitrito y el cianuro, en este caso es un modelo farmacológico muy utilizado en las prácticas también de farmacología, donde se utiliza pues al animalito que es un pollo, ¿sí? Donde se le administra cianuro, se le intoxica por cianuro y posteriormente pues se le da el antídoto que viene a ser los nitritos, ¿no? Es un modelo muy interesante, ¿no? Pero ahí ustedes tienen, por ejemplo, atropina para los órganos fosforados, tienen al famoso etanol para intoxicaciones por metanol, ¿sí? También tienen pues antitoxinas para algunas toxinas bacterianas, tienen algunos agentes quelantes para metales pesados, entre otros. Ahora, lógicamente que la acción, a ver un segundo, solamente quiero verificar la hora, ya está bien, correcto. Muy bien. Quiero también hacerles de mención lo referente a la dosis, ¿no? Porque recuerden que no todo tiene que ver con la administración del fármaco, sino que además cuando es que mediante la tecnología farmacéutica se elabora pues una forma farmacéutica en una dosis adecuada, pues ha pasado ciertos estudios, ¿no? Y la dosis es muy importante. ¿Qué viene a ser la dosis? Es una cantidad de fármaco que se administra por unidad de tiempo a un individuo, pero se considera la masa corporal. Jóvenes, pero lógicamente hoy en día no es suficiente considerar la masa corporal, ¿no? Ya que cada uno de nosotros somos muy diferentes en algún aspecto. No todos tenemos las mismas condiciones de salud, ¿sí? Hay algunos fármacos que de repente nos dicen, oye, mira, este fármaco me cae muy bien, este no me cae bien. Es diferente a veces, bueno, hay una ligera diferencia entre varones, mujeres, adultos, niños, entre otros, ¿no? Pero, ¿cómo es que obtenemos esa dosis? Para obtener esa dosis se debe de hacer
una parte previa. Primero, ver cuál es la dosis efectiva media, ¿no? La dosis efectiva media es la dosis, me dice, de un agente farmacológico que causa un efecto específico en una determinada población, ¿correcto? Puede ser personas, puede ser a nivel clínico, sí, dosis efectiva media, la dosis que causa un efecto específico. Quiero que baje en este caso la presión. Muy bien, este principio activo baja la presión en la mitad de la presión. ¿A qué dosis? En tal dosis. Ese es un primer valor. Pero también hay un parámetro que se llama dosis letal media. Y la dosis letal media se hace pues en animales de experimentación, donde yo evalúo la dosis que causa la muerte del 50% de esa población. Una vez que yo tengo la dosis efectiva, que lo realicé tal vez en personas, en pacientes, y una vez que yo tengo la dosis letal media, con esos dos valores voy a encontrar lo que se llama el índice terapéutico. ¿Y cómo hay el índice terapéutico? Simplemente el cociente, la división entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva media. ¿Correcto? Este valor a mí me permite poder plantear concentraciones de fármaco que se van a administrar a un paciente sin causarle la muerte y mucho menos causándole la menor cantidad de reacciones adversas. Entonces son datos muy importantes que se deben tomar en cuenta cuando uno empieza a elaborar un determinado fármaco, ¿no? El índice terapéutico señala el grado de selectividad que posee un fármaco para generar efectos buscados. En estudio en seres humanos puede compararse la concentración necesaria para producir un efecto tóxico, ¿no?, con la concentración requerida para que surjan los efectos terapéuticos en la población con la finalidad de evaluar el índice terapéutico clínico. Entonces me sirve para poder ver cuál es la dosis efectiva, ¿no?, para los pacientes. Pero también cuando uno consume, ya hemos determinado la dosis, consumimos el fármaco. Recuerden que es muy importante, por ejemplo, cuando se prescribe el fármaco y se coloca pues la pausa de administración, la vía de administración y la dosis de administración. ¿Correcto? Entonces, el rango terapéutico es un margen en la cual se encuentra la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. ¿Qué es la concentración mínima tolerada o tóxica? Es el límite superior de su concentración plasmática. Si usted sobrepasa esa concentración mínima tolerada, encuentra toxicidad. Pero también existe una concentración mínima efectiva, ¿no?, que es un límite inferior de concentración plasmática, que si usted no administra la cantidad adecuada, lógicamente no va a llegar a la concentración mínima y no va a haber efecto. Eso lo podemos ver acá. A esta área en la cual se encuentra, por ejemplo, entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva, se le llama rango terapéutico o margen terapéutico. Por ejemplo, yo puedo observar aquí que este fármaco que se administró fue un fármaco que posiblemente sea por vía oral, porque estoy viendo que se da un proceso de absorción. ¿Quién me podría tal vez, en este caso, asegurar que es oral? El tiempo, ¿no? Si yo por acá viera el tiempo, entonces supiera qué fármaco más o menos se absorbe en ese tiempo. Muy bien, pero una vez que el fármaco ingresa en este rango terapéutico, ¿sí?, se supone que yo debo mantener la concentración en este margen. Si usted agrega mayor cantidad de dosis, entonces puede haber el caso de una intoxicación. Si usted estuvo tomando 8 de la mañana, por ejemplo, ¿no?, de ahí le tocaba a las 2 de la tarde, se olvidó, entonces la concentración en sangre disminuye. Entonces ya en este caso va a haber un tratamiento inadecuado y posiblemente usted está causando por ahí resistencia a algún determinado fármaco.
¿no? Entonces, lo que es muy importante es mantener las concentraciones. Es importante tener en cuenta el tiempo de vida media para que esta concentración de fármaco en sangre se mantenga y cumpla el tratamiento esperado. Pero hay fármacos donde este margen terapéutico, rango terapéutico es muy amplio, de amplio margen terapéutico. Entonces, ahí no hay tanto problema en la dosis, ¿no? Y sobre todo, estos se administran por vía oral, forma parte del grupo de medicamentos OTC de venta libre, ¿no? Porque todavía se pueden dar el lujo, pues, donde el rango terapéutico, digamos, es amplio, ¿sí? Y los efectos o reacciones adversas medicamentosas no son tan marcadas. Pero existen ciertos fármacos que se llaman fármacos de estrecho margen terapéutico, que ahí sí nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Estos fármacos, me dice, son medicamentos cuyas concentraciones sanguíneas terapéuticas se encuentran dentro de un margen muy exiguo, muy pequeño, muy delgado. Porque ligeras concentraciones, me dice, por lo que ligeras concentraciones puede producir o bien un fracaso terapéutico o toxicidad. ¿Y a quién tenemos ahí? Por ejemplo, algunos antibióticos, ¿no? Por ejemplo, vancomicina, amikacina y gentamicina, que suelen causar pues ototoxicidad, anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina, valproato, cardiotónicos como la digoxina, antiarrítmicos como la miodarona, la lidocaína, antiasmáticos como la minofilina, teofilina, inmunosupresores que son muy importantes como la ciclosporina, ¿sí? Y los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina y la imipramina. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y otros más. Hay que tener en cuenta dos términos, eficacia y potencia. ¿Qué es la eficacia? Capacidad del fármaco para producir el efecto deseado. Capacidad del fármaco para, en este caso, producir la respuesta máxima, ¿no? Entonces, estos dos fármacos, mira, son eficaces, ¿no? El azul y el rojito, ambos son eficaces. ¿Cuál es el problema entre los dos? Que ambos no tienen igual potencia, ¿no? Ambos no tienen igual potencia. ¿Cómo así? La potencia es la capacidad que tiene un fármaco de producir una respuesta máxima a menor dosis. Aquel que se administra a menor dosis y causa el efecto esperado es el más potente. Por ejemplo, puedo tener aspirina de 500 miligramos frente a diclofenaco de 50 miligramos. Por lo tanto, para que la aspirina cause un efecto analgésico requiere de 500 miligramos, ¿no? Mientras que con el diclofenaco solo requiero de 50 miligramos para obtener el efecto esperado. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese dato. Pero asimismo, como yo administro los fármacos, hay que tener en cuenta que existe el famoso riesgo-beneficio. Siempre el beneficio tiene que ser mayor, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, con algunos medicamentos de uso muy frecuente, ¿no? A veces nos hemos acostumbrado a utilizar mucho la aspirina, ¿no? La aspirina tiene más de 100 años en el mercado y inclusive, ¿no? Al ser un medicamento de venta libre, inclusive ocurre, ¿no? De que hasta lo encuentro en una tienda, lo que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, cuando consumimos aspirina y las personas ya se han dado cuenta y dicen, no, aspirina no, porque la aspirina es un medicamento del tipo ácido y me puede dañar el estómago. Entonces recurren al paracetamol, porque al ser no ácido, porque es acetafen, correcto, no le va a causar daño al estómago, pero sí corres el riesgo que te cause daño hepático. Conforme, entonces, si es que nosotros guardamos o consumimos estos medicamentos bajo las
las instrucciones que nos da el médico, que nos da el farmacéutico en su atención farmacéutica, ¿sí? Esto no debería suceder, ¿no? Porque las indicaciones es no tomarlo en ayunas, o tal vez consumirlo media hora antes de los alimentos o media hora después de los alimentos, no consumirlo con algunas bebidas, porque algunos lo consumen con bebidas gaseosas, ¿no? O unos lo consumen, por ejemplo, con algunos lácteos. Entonces, esto puede ser que altere, pues, lógicamente su eficacia, ¿no? Pero siempre recuerden que los medicamentos ofrecen un pequeño porcentaje de riesgo, pero el beneficio tiene que ser mucho mayor. Ahora, otro punto importante que se debe tener en cuenta es la variabilidad biológica. Es cierto que los medicamentos han sido elaborados considerando, pues, ciertos parámetros comunes. Por ejemplo, se veía de acuerdo al peso. Cuando la industria farmacéutica elabora los fármacos, se basa muchas veces en las farmacopeas. Hay farmacopea británica, farmacopea estadounidense, y en la farmacopea se establecen, pues, parámetros generales que deben cumplir ciertos medicamentos, ciertos principios activos. Recuerden que un fármaco tiene que demostrar calidad, seguridad y eficacia. Si es que un candidato a fármaco no demuestra esas tres cosas, no sale al mercado. Y por lo general, la tasa de fármacos que salen al mercado, por ejemplo, es de 1 de cada 10 por cada laboratorio. El laboratorio puede tener 10 posibles medicamentos que va a sacar al mercado, están investigando, están en la fase preclínica, están en la fase clínica, etc. Cuando ya los somete a evaluación, es muy probable que solamente uno de esos 10 logre salir al mercado, ¿no? Porque no cumplen con todas las especificaciones que tiene, pues, la normativa, ¿no? para fármacos. Bien, pero esas farmacopeas establecen, pues, solamente considerar el peso del paciente. Pero, como les mencionaba, no todo es el peso del paciente. Cada uno de nosotros tenemos características diferentes. No es igual a veces la eficacia entre un varón y una mujer, entre un niño y un adulto, ¿no? O un anciano, un adulto mayor. No es igual, por ejemplo, hay personas que tienen otras patologías asociadas. Por ejemplo, en los adultos mayores, a veces estamos con los medicamentos para la presión, para la gastritis, para la osteoporosis, ¿sí? Entre otros más. Y si es que toma otro medicamento asociado, entonces puede ser que ocurra una interacción medicamentosa entre medicamentos, ¿correcto? Y la eficacia no sea adecuada. O puede hacer una interacción entre medicamento y alimento, ¿no? Lo consumió con alguna otra sustancia. Por ejemplo, existen reportes muy interesantes de algunos fármacos que no se deben consumir, por ejemplo, con algunos cítricos, como la toronja. Existen algunos fármacos que sí los consumen con ciertos cítricos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen que ver, pues, con incrementar el hierro, ¿no? Ácido fólico, sulfato ferroso más ácido fólico, que algunos sugieren el consumo, pues, con cítricos. Uno, porque pueden causar constipación, ¿sí? Otros es porque facilita la absorción del fármaco, ¿no? Entonces, el estrés también juega su rol fundamental, ¿correcto? Ciertas enfermedades, la actividad física que realizan, etc.
Entonces, cada uno de nosotros tenemos cierta variabilidad biológica. Es decir, no vamos a responder con la misma eficacia a los fármacos. Claro que la mayoría responde de una manera idónea, ¿no? Pero no todos. Estos factores que van a modular o modificar el efecto de los fármacos pueden ser factores fisiológicos, ¿correcto? Pueden haber factores patológicos, algunas enfermedades asociadas. Pueden haber interacciones entre fármacos, entre fármaco-alimento, ¿sí? Pueden haber interacciones, bueno, fármaco-alimento, ¿no? Fármaco-alimento, o alimento-fármaco también, ¿correcto? Por ejemplo, si ustedes observan ahí, miren, hay una dosis prescrita, pueden haber errores de medicación, puede haber problemas en el cumplimiento del paciente, ¿no? Administración del paciente, ¿correcto? Los procesos de idiosincrasia, ¿no? Del paciente. También tenemos que tener en cuenta la velocidad y grado de absorción, ¿sí? La composición corporal de la persona, porque no todos somos de 70 kilogramos, algunos tenemos mayor cantidad de peso, otros menos, ¿no? Disminución de algunos fluidos corporales, unión a plasma y a tejidos, el metabolismo en todos no es el mismo. Es decir, jóvenes, existen muchos factores que pueden hacer que esta eficacia no sea la esperada, ¿no? Por ejemplo, factores que modulan o modifican el efecto de los fármacos. Hay factores fisiológicos como el peso, no todos somos de 70 kilos, algunos más, otros menos. Aquellos que tienen mayor peso, entonces de repente la dosis no sea la suficiente para que alcancen el margen terapéutico. Algunos serán de repente de una contextura más delgada, ¿sí? Que tal vez se podrían intoxicar con ciertas dosis. La edad, no todos respondemos igual a los fármacos, ¿correcto? Ya que en las personas adultas mayores a veces ya hay problemas de insuficiencia, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Entonces, como mencionaba el doctor Sangay en un momento, pues existen parámetros también de excreción que debemos tener en cuenta, ¿no? Existen los parámetros farmacocinéticos, el clearance para ver la excreción o cómo es que este fármaco se va eliminando del organismo, porque también podemos intoxicarnos, ¿no? El sexo también es fundamental para la eficacia de ciertos fármacos. Hay situaciones donde en el caso de las mujeres hay alguna deficiencia de ciertas enzimas. Sí, en la etapa de embarazo también juega un rol fundamental porque lógicamente existen etapas del embarazo donde no se puede consumir ciertos fármacos. Hay algunos donde puede producir algunos problemas, tal vez de teratogenia en el feto, en la lactancia, porque lógicamente al ser una vía también de excreción, si al ser una vía de excreción puede interferir o puede en este caso transmitir algunos fármacos al lactante. Los ritmos biológicos también son importantes. Por ejemplo, gracias a los ritmos biológicos y al ritmo circadiano es que mi organismo está acostumbrado a ciertos eventos en el día, ¿no? Por ejemplo, la vigilia, el despertarse, aquellos, por ejemplo, que viajan de un país a otro país donde pues están cambiando la hora en que descansan, la hora en que se alimentan, etc. Por ejemplo, existen jóvenes de que almuerzan a las 12, ¿no? Almuerzan a las 12 y el organismo, como tiene el ritmo circadiano, ya sabe más o menos que a las 12 tiene que liberar cierta cantidad de ácido gástrico para poder hacer el proceso de digestión. Y si usted ese día no lo hace, el organismo de todas maneras lo libera. Y usted empieza a tener pues los dolores de estómago por hambre, ¿no? Porque el organismo se acostumbró, ¿sí? De acuerdo a su ritmo circadiano, de que usted va a alimentarlo a esa hora.
Y si no, pues, y eso es lo que causa, pues, la gastritis, las úlceras. Para evitar eso, pues, aunque sea agua, ¿no? Para tratar en este caso, de equilibrar el pH estomacal y no que se produzcan ulceraciones o gastritis, ¿no? Asimismo, gracias a estos ritmos biológicos, existen algunos fármacos que se prescriben para ser consumidos en la noche, ¿no? O a ser consumidos a primeras horas de la mañana. Por ejemplo, hablamos de omeprazol, hablamos de ranitidina, ¿no? Asimismo, también tenemos factores genéticos que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque, lógicamente, también hay personas que tienen procesos, por ejemplo, cancerígenos, donde ya ha habido, pues, procesos en los cuales se han producido ciertas sustancias y, lógicamente, no reaccionan a los fármacos de igual manera, ¿no? De acuerdo a los niveles en los cuales se encuentran. Hay factores patológicos en los cuales pues no permite una buena absorción del fármaco, entonces hay que buscar tal vez una vía adecuada. Hay alteraciones de proteínas plasmáticas, los cuales no permiten una buena acción entre el fármaco y el receptor. La insuficiencia hepática, ¿no? Recuerden que el hígado viene a ser uno de los órganos por excelencia que se encarga de la depuración, gracias a que ahí encuentro una gran cantidad de enzimas, ¿no? Los citocromos P, ¿no? Que ayudan a los procesos, pues, xenobióticos de eliminación de sustancias extrañas del organismo. Enfermedades genéticas, ¿no? Justamente a veces estas enfermedades genéticas no me permiten el metabolismo de ciertas sustancias. Igual enfermedades inmunológicas, ¿no? Las cuales reaccionan sobre mi propio organismo, sí, causándome pues algún daño negativo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, interacciones farmacológicas, aquellas relacionadas a la alteración de absorción, ¿no? Alteración de proteínas, insuficiencia hepática para metabolizar los compuestos, insuficiencia renal, que también en este caso es importante porque mediante ello voy a excretar algunas sustancias, ¿no? O voy a filtrar ciertas sustancias. En caso negativo, resultamos pues con procesos de intoxicación en la sangre, ¿no? Y ahí tiene que verse los procesos de diálisis, ¿no? Asimismo, la afinidad por receptores, ¿no? Hay afinidad de receptores por ciertas sustancias. Asimismo, los alimentos que consumimos también juegan un rol fundamental, ¿no? Ya que, por ejemplo, existen pacientes pues que llevan una vida totalmente, o sea, consumen alimentos de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, los veganos tienen otro tipo de alimentación, ¿no? Hay personas que tal vez por su actividad física consumen más sano. Hay personas que tal vez por su actividad física pasan mucho sedentarismo y esto también dificulta muchas veces que los fármacos se unan fácilmente a los receptores, ¿no? Hay interferencias metabólicas, hay personas que sufren de procesos de diabetes, procesos pues de hipercolesterolemia, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, los fármacos no van a reaccionar igual, ¿no? Y asimismo también las interferencias de excreción, ¿no? Cuando las vías de excreción están, no son o no funcionan al 100%. Bien, existen pues factores que modulan o modifican el efecto de los fármacos y hay que tener en cuenta las respuestas cuantitativamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llama la susceptibilidad a los fármacos, es decir, la reacción que nosotros tenemos frente a los fármacos. Lo que algunos dicen, ¿no? A mí me cae muy bien este fármaco, o tal vez algunos consumiendo diferentes dosis llegan a sentirse bien, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los procesos de hiposusceptibilidad. Si yo simplemente con dosis sumamente pequeñas ya alcanzo el efecto esperado. Tenemos la normosusceptibilidad,
que lógicamente es lo que la mayoría de nosotros presentamos frente a los fármacos, y hay unos que tienen la hipersusceptibilidad, ¿no? Que requieren pues una mayor cantidad de fármaco para poder alcanzar el efecto. También tenemos procesos de desensibilización, ¿no? Procesos de sensibilización y de sensibilización a la vez. Por ejemplo, la taquifilaxia, ¿sí? Tiene que ver pues con que existen ciertos fármacos que requieren ser administrados cada vez en mayor dosis para que el paciente pues logre satisfacer sus necesidades medicamentosas, ¿no? Así, por ejemplo, también existe el caso de los procesos pues que consumen un tranquilizante como el alprazolam, ¿no? Donde algunos empiezan a consumir pues la cuarta partecita de una tabletita, luego ya no les hace nada, empiezan con media tableta, una tableta, ¿no? Mayor cantidad de dosis, y luego pasan inclusive a otra benzodiazepina como el diazepam, haciendo el mismo proceso, y más adelante inclusive pueden llegar pues hasta un clonazepam o algo más, ¿no? Como también puede suceder el caso contrario, ¿no? Que cada vez se requiere menor dosis, ¿sí? Para satisfacer las necesidades, y lógicamente está relacionado también a los efectos negativos que pueden producir algunos de ellos, ¿no? Donde empiezan pues a regular las funciones. Bien, también tenemos que existen factores que modulan o modifican el efecto de los fármacos, ¿no? Un segundo, por favor. Sí, virtual. Listo, gracias. A ver, continuamos un segundo. Bien, entonces también tenemos en cuenta pues lo que se llama la idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia, que tiene que ver con la reactividad, ojo, anormal a un xenobiótico. Ya nosotros por bioquímica sabemos pues que los xenobióticos son todas aquellas sustancias que ingresan al organismo, y lógicamente mi organismo las reconoce como una sustancia totalmente extraña, y desencadena un conjunto de procesos, ¿sí? Reacciones químicas en fases, para tratar de eliminarlas por las diferentes vías. Como les mencioné hace un momento, pues existen pues la de primera fase, que son las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, y la de segunda fase de conjugación, ¿no? Me dice que hay una extrema sensibilidad a dosis bajas, ¿sí? Como también hay una extrema insensibilidad a altas dosis, ¿no? Eso es lo que puede pasar en algunas personas, y eso es lo que puede pasar en otras, ¿no? Y eso se debe a una unión de un fármaco, me dice, ojo, covalente, ya saben ustedes que es una unión muy fuerte y irreversible, con proteínas séricas que conducen a la presentación de una sustancia extraña o un acteno, dando como resultado una respuesta inmunotoxicológica. Bien, también, a ver, 9:32, correcto. También quería mencionarles de que al aparecer la variabilidad biológica, entonces hoy en día está en boga poder tomar en cuenta cada uno de esos factores que es diferente en cada uno de nosotros, y considerarlo como parte de la terapia, que me permita a mí tomar una mejor decisión de los fármacos que se le van a administrar a ese paciente, ¿no? Es muy parecido, por ejemplo, cuando a ustedes pues le hacen un antibiograma, ¿no? Entonces, para ver tal vez cuáles son, cuál de los antibióticos es el al que usted, en este caso,
le va a hacer bien, ¿no? Y no estar en la etapa, pues, de probar un fármaco de un amplio margen terapéutico, ¿correcto? De que vaya en este caso a eliminar pues un conjunto grande de microorganismos, sino que ya sea totalmente dirigida dependiendo las características de salud, alimentación, enzimas, etc. Entonces, ¿qué es la farmacogenética? La farmacogenética, me dice, es la relación directa entre los genes del paciente y los fármacos que se van a prescribir. Esto va a permitir una terapia pues individualizada, una prescripción personalizada, ¿correcto? La farmacogenética estudia el efecto de la variabilidad genética, ya hemos visto cuál es la variabilidad genética, ¿sí? En respuesta al uso pues de determinados fármacos, ¿correcto? Entonces establece las bases para una atención personalizada y cada persona pues obtenga un medicamento ideal, ¿sí? A una dosis adecuada de acuerdo al organismo y lógicamente a su capacidad para metabolizar ciertas sustancias. Como mencionábamos, cada persona es totalmente diferente, ¿sí? Los fármacos no van a funcionar igual en todos, ¿sí? Pero la farmacogenética permite personalizarlo para darle el fármaco adecuado en una dosis adecuada, ¿sí? De acuerdo a los genes. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el 70% de la población responde mal a ciertos medicamentos, ¿no? Por lo general hay que hacerle unos ajustes al medicamento. Y un 40% de las reacciones adversas a los medicamentos podrían evitarse con esta incursión a la farmacogenética. Pero ¿qué se requiere para que la farmacogenética despegue? Entonces, requerimos pues adaptar ciertas estructuras químicas, ¿no? Hacer la investigación ya de nuevas moléculas que trabajen a ciertos niveles, que los profesionales, en este caso los médicos, se especialicen en esta nueva ciencia que es la farmacogenética, ¿sí? Y lógicamente se tome decisiones de cuáles serían los fármacos candidatos para ser, en este caso, incluidos poco a poco a la farmacogenética, ya que son estudios costosos, ¿no? Asimismo, se va a requerir pues de contar con ciertos establecimientos como laboratorios especializados que me permitan pues ofrecer todos estos datos, ¿no? Algunas pruebas específicas de genes para saber si esta persona va a responder o no a cierto tratamiento. Lógicamente siempre guardando lo que es la calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Inclusive en los laboratorios. Esta farmacogenética, ¿sí? Por ejemplo, como les mencionaba que son terapias muy costosas y los fármacos que se incluirían también serían pues costosos, pero de eficacia comprobada, entonces tendría que evaluarse posibilidades de fármacos. Hay un gran campo que se podría utilizar, por ejemplo, en la oncología, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama, correcto, en leucemias, ¿sí? Y por ahí tendríamos algunos ejemplos como algunos inhibidores de la ciclooxigenasa 2, la 2,6 mercaptopurina, etcétera. Enfermedades infecciosas, ¿no? Como la hepatitis, ¿sí? El HIV, ¿no? Ahí podemos ver interferones, inhibidores de las proteasas. Podemos también utilizar a nivel de la neumología, por ejemplo, en el caso de asma, ¿no? Por ejemplo, ver fármacos que trabajen a nivel de los receptores adrenérgicos, ¿no? Beta 2, a nivel cardiovascular con las estatinas, a nivel neurológico, ¿no? En el Alzheimer, como la tacrina, a nivel psiquiátricos, como la depresión, como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, entre otros. Pero lógicamente, como se mencionaba, la farmacogenética considera pues a todo lo que es el polimorfismo genético, un polimorfismo genético. ¿Qué es la biodiversidad y la variación genética y la adaptación que sufrimos cada uno de nosotros en el transcurrir pues de nuestra vida, ¿no? Este polimorfismo implica pues, me dice, una
de dos o más variantes de una secuencia particular pues de este ADN, ¿no? El tipo más común de polimorfismo implica pues la variación de un solo par de bases, ¿correcto? Pero también existen polimorfismos donde puede también implicarse una cadena más larga de ADN. Por ejemplo, ahí tenemos algunos genes, enzimas cuyos polimorfismos se relacionan con cambios en el metabolismo de ciertos fármacos y su efecto, ¿no? Por ejemplo, el gen CYP2D6 para fármacos beta bloqueadores, antidepresivos, antipsicóticos, entre otros, ¿no? Y los efectos farmacológicos que se ligan al polimorfismo son efectos pues de beta bloqueantes, requerimientos de dosis de imipramina, entre otros. Entonces ahí tienen algunos ejemplos relacionados a polimorfismos genéticos que habría que considerar para el uso pues o la implantación de esta nueva ciencia que es la farmacogenética. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta, por favor? No, no hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, gracias, doctor.